somos niños, somos vos, con derechos y con valor, a jugar, a aprender, a soñar y a crecer. El Departamento de Prensa y Programaciones de esta radioemisora presenta a esta hora Derechos del Niño, producido por AFAS, Asociación Femenina de Acción Social, Juliaca, Perú. Conduce Angélica Reina Aceituno Machaca y Jaime Jared Chávez Meléndez, con la colaboración de Damaris Mayra Vilca Quispe, Yair André Vilca Condori y Aleida Aceituno Machaca. Asesoría legal, abogado Iván Vladimir Arias Quispe. Niños privados de libertad. Muy buenos días, estimados oyentes. Les habla Cariel Arias y hoy abordaremos un tema crucial, importante para nuestra sociedad: la situación de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad en el Perú. La privación de libertad de menores es una realidad que nos interpela como sociedad. Según datos del Programa Nacional de Centros Juveniles del Poder Judicial, al 2024, más de 2.000 adolescentes se encuentran bajo el sistema de justicia juvenil en nuestro país. De estos, aproximadamente el 70% está en centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, mientras que el 30% restante se encuentra en el Servicio de Orientación al Adolescente, SOA, bajo la modalidad de medio abierto. Es fundamental comprender que, según la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú, la privación de la libertad debe ser utilizada como último recurso y durante el periodo más breve posible. Esto está reflejado en nuestro Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo número 1348. Permítanme compartirles algunas cifras alarmantes. El 85% de los adolescentes en conflicto con la ley penal provienen de familias disfuncionales o monoparentales. El 60% ha abandonado sus estudios antes de ingresar al sistema de justicia juvenil. Y lo más preocupante, el 40% de estos jóvenes han sido víctimas de violencia familiar. La edad promedio de los adolescentes infractores oscila entre los 15 y 17 años, siguiendo las infracciones más comunes: el robo agravado, violación sexual y hurto. Sin embargo, es crucial entender que detrás de cada estadística hay una historia personal, un contexto social y, sobre todo, una oportunidad de rehabilitación. El Perú, siguiendo los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha establecido un sistema de justicia juvenil restaurativa. Este enfoque no busca únicamente sancionar, sino rehabilitar y reintegrar a los adolescentes a la sociedad. Los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación están obligados por ley a proporcionar educación básica regular o alternativa, talleres formativos y laborales, atención psicológica y social, actividades recreativas y deportivas, asistencia legal gratuita. Sin embargo, enfrentamos desafíos significativos. La sobrepoblación en algunos centros juveniles alcanza el 130%, lo que dificulta la implementación efectiva de los programas de rehabilitación. Además, según informes de la Defensoría del Pueblo, existe una necesidad urgente de mejorar la infraestructura y aumentar el personal especializado. Es importante destacar que la privación de libertad no significa la pérdida de otros derechos fundamentales. Los adolescentes internos mantienen su derecho a la educación, la salud, el contacto con su familia, la recreación, la dignidad y el respeto, la defensa legal. El Estado peruano, a través del Programa Nacional de Centros Juveniles, ha implementado el proyecto Génesis, que busca fortalecer las competencias personales y sociales de los adolescentes. Los resultados preliminares muestran una reducción del 25%
en la reincidencia entre quienes participan en el programa. Pero la responsabilidad no solo es del Estado. Como sociedad debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para prevenir que más adolescentes entren en conflicto con la ley? ¿Cómo podemos apoyar su proceso de reinserción? La evidencia internacional demuestra que los países que priorizan la prevención y la justicia restaurativa sobre el enfoque punitivo logran mejores resultados. Por ejemplo, en Noruega, donde se privilegian las medidas socioeducativas, la tasa de reincidencia juvenil es menor al 20%. Respecto del Perú, supera el 40% en mujeres. Es fundamental registrar que estos adolescentes son sujetos de derecho en desarrollo. La adolescencia es una etapa de cambios y oportunidades. Como el objeto adecuado, la mayoría puede reorientar su vida hacia un futuro productivo, lejos del delito. Algunas historias de éxito nos dan esperanza, como el caso de Miguel, nombre ficticio, quien después de pasar por el Centro Juvenil de Lima, logró terminar sus estudios secundarios y actualmente estudia gastronomía en un instituto técnico. O María, quien aprende cosmetología durante su internamiento y hoy tiene su propio negocio. La privación de libertad de un adolescente debe ser vista como una oportunidad para intervenir positivamente en su desarrollo, no como un mero castigo. El objetivo final es su rehabilitación y reinserción en la sociedad. Antes de terminar, debemos precisar que los registros de la prevención es clave. Necesitamos fortalecer los programas de prevención en zonas vulnerables, mejorar el apoyo a familias en riesgo, combatir la deserción escolar, promover oportunidades de desarrollo para jóvenes, sensibilizar a la sociedad contra la estigmatización. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de garantizar que estos adolescentes tengan una segunda oportunidad. No olvidemos que son el futuro de nuestro país. Si desea más información sobre este tema y conocer cómo puede apoyar a los programas de rehabilitación juvenil, puede contactar al Programa Nacional de Centros Juveniles o Defensoría del Pueblo. Esto ha sido todo por hoy. Les habló Cariel Arias, recordándoles que los derechos de los niños y adolescentes son responsabilidad de todos. Hasta la próxima emisión. Buenos días. A continuación, un tema musical. Que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos
sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apaguen el sol. Yo canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la Somos niños, somos vos, con derechos y con valor, a jugar, a aprender, a soñar y a crecer. A continuación, el objetivo de nuestro programa radial, a cargo de Yaret Chávez Meléndez. Objetivo del programa radial: Derechos del Niño. Promover el conocimiento, comprensión y empoderamiento comunitario sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mediante la difusión de los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, fomentando una cultura de protección, respeto y defensa activa de sus derechos. A continuación, el editorial del programa. Programa de difusión radial, Derechos del Niño, guión editorial, Niños privados de libertad. Estimados oyentes, muy buenos días. El tema que hoy abordaremos requiere de nuestra máxima atención y sensibilidad: la situación de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad en nuestro país. Es un asunto que nos interpela como sociedad y nos exige reflexionar sobre nuestro sistema de justicia juvenil. La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas establece claramente que la privación de libertad de un menor debe ser una medida de último recurso y por el periodo más breve posible. Sin embargo, en el Perú, como en muchos países, enfrentamos el desafío de equilibrar la justicia restaurativa con la seguridad ciudadana cuando se trata de adolescentes en conflicto con la ley penal. Nuestro Código de los Niños y Adolescentes, en concordancia con los estándares internacionales, establece un sistema de justicia especializado para menores de edad. Este sistema reconoce que los adolescentes entre 14 y 18 años tienen responsabilidad penal especial, diferente a la de los adultos. Esta distinción no es un privilegio, sino el reconocimiento de que los adolescentes se encuentran en una etapa crucial de desarrollo y que las intervenciones del Estado deben tener un carácter primordialmente socioeducativo. El decreto legislativo número 1348, que conoce el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, representa un avance significativo en nuestro ordenamiento jurídico.
Este código prioriza el enfoque restaurativo sobre el punitivo, buscando la rehabilitación y reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal. No obstante, la realidad de nuestros centros juveniles muchas veces dista de los ideales. Pensemos por un momento en Juan, un adolescente de 16 años que ingresó al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Como muchos jóvenes en su situación, proviene de un entorno de vulnerabilidad social, con limitado acceso a oportunidades educativas y laborales. La previsión que debemos hacer no es solo qué hizo para estar allí, sino qué podemos hacer como sociedad para evitar que otros adolescentes sigan el mismo camino. El Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la ley penal establece programas de intervención diferenciados según el perfil de cada adolescente. Estos programas incluyen educación básica regular, formación técnica productiva, atención psicológica y actividades recreativas. Sin embargo, el éxito de estas intervenciones depende en gran medida de los recursos disponibles y el compromiso de todos los actores involucrados. La privación de libertad de un menor no solo afecta su libertad de movimiento, impacta su desarrollo emocional, en sus vínculos familiares, en sus oportunidades educativas y en sus perspectivas de futuro. Por ello, la Convención sobre los Derechos del Niño enfatiza que todo niño privado de libertad debe ser tratado con humanidad y respeto, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la privación de libertad como medida socioeducativa en varios países, incluido el nuestro. Las estadísticas nos muestran que muchos adolescentes en conflicto con la ley penal podrían beneficiarse de medidas alternativas a la privacidad de la libertad, como la prestación de servicios a la comunidad o a la libertad asistida. En el Perú, el programa de justicia juvenil restaurativa del Ministerio Público ha demostrado resultados prometedores. Este programa, que opera en varias ciudades del país, busca aplicar un enfoque restaurativo que involucra al adolescente, a la víctima y a la comunidad en la resolución del conflicto. Los índices de reincidencia entre los participantes de este programa son significativamente menores que entre aquellos que pasan por el sistema tradicional. La privación de libertad de un menor debe ir acompañada de un programa integral de rehabilitación y reinserción social. Esto incluye garantizar su derecho a la educación, a la salud, al contacto regular con su familia, a la recreación y al desarrollo de habilidades para la vida. Los centros juveniles deben ser espacios de transformación, no de mero confinamiento. Es fundamental comprender que la mayoría de adolescentes en conflicto con la ley penal han sido, a su vez, víctimas vulnerables a sus derechos fundamentales. La pobreza, la violencia familiar, la deserción escolar y la falta de oportunidades son factores que frecuentemente preceden a la conducta infractora. Por ello, cualquier intervención sobre estas causas subyacentes. El personal que trabaja con adolescentes privados de libertad debe estar especialmente capacitado. Necesitamos educadores, psicólogos, trabajadores sociales y personal de seguridad que comprendan las particularidades del desarrollo adolescente y que estén comprometidos con un enfoque restaurativo de la justicia juvenil. La familia juega un rol crucial en el proceso de rehabilitación. Los programas más eficientes son aquellos que logran involucrar activamente a las familias en el proceso de reinserción social. Sin embargo, muchas familias enfrentan dificultades económicas y geográficas para mantener un contacto regular con sus hijos internos en centros juveniles. La sociedad civil también tiene un papel importante que correr. Las organizaciones no gubernamentales, las instituciones educativas y las empresas pueden contribuir significativamente al proceso de reinserción social, ofreciendo oportunidades de capacitación, empleo y desarrollo personal a los adolescentes que han concluido con su medida socioeducativa. Es crucial mencionar que el Estado peruano, a través del Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en conflicto con la ley penal, ha establecido lineamientos claros para mejorar la atención de esta población. Sin embargo, la implementación más efectiva de estos lineamientos requiere no solo de recursos económicos, sino también de un cambio en la percepción social sobre los adolescentes en conflicto con la ley.
La prevención debe ser nuestra principal estrategia. Intervenir en programas de prevención temprana, en educación de calidad, en programas laborales para jóvenes y en el fortalecimiento de nuestras familias. Es mucho más efectivo y menos costoso que mantener adolescentes privados de libertad. Recordemos que cada adolescente en un centro juvenil es una oportunidad para demostrar que la rehabilitación es posible. Son jóvenes que, con el apoyo adecuado, pueden reorientar sus vidas y convertirse en ciudadanos que contribuyan positivamente a nuestra sociedad. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de asegurar que la privación de libertad de un menor sea verdaderamente una medida de último recurso y que, cuando sea necesaria, cumpla con su objetivo rehabilitador. No podemos permitir que nuestros centros juveniles se conviertan en escuelas del delito, sino que deben ser espacios de transformación y esperanza. Queridos oyentes, los invito a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a la prevención de la delincuencia juvenil y a la reinserción social de los adolescentes en conflictos con la ley penal. La responsabilidad no es solo del Estado, es de todos nosotros como sociedad. Desde este espacio, seguimos abogando por un sistema de justicia juvenil que responde a los derechos humanos, que priorice la prevención y ofrezca verdaderas oportunidades de rehabilitación a nuestros adolescentes. Muy buenos días. Somos niños, somos vos, con derechos y con valor, a jugar, a aprender, a soñar y a crecer. A continuación, pastillitas de los niños para la vida. Las alas de Tomás. Había una vez, en un hogar rodeado de altas paredes y grandes portones, un niño llamado Tomás. Él tenía 12 años y vivía en un lugar especial junto a otros niños. Aunque el lugar era seguro, Tomás sentía que algo le faltaba: la libertad para correr por campos abiertos y explorar el mundo. Tomás pasaba las tardes mirando al cielo, desde una pequeña ventana de su habitación. Había aprendido que, aunque sus pies no podían moverse, su imaginación sí podía volar. Cada noche soñaba con tener alas, como las de los pájaros que veían desde su ventana. Un día llegó al hogar la señora Amelia, una maestra que amaba contar historias. Hoy hablaremos del derecho a soñar, les dijo con una sonrisa. Tomás levantó la mano y preguntó: ¿pero de qué sirve soñar si no podemos salir de aquí? Amelia se inclinó hacia él y le respondió: soñar es el primer paso para volar. Y volar no siempre significa escapar. A veces volar significa crecer, aprender y preparar nuestras alas para cuando llegue el momento. Esa tarde, Amelia les dio una tarea especial: crear algo que representa su mayor sueño. Tomás dibujó un gran árbol con ramas que llegaban al cielo. Al día siguiente, mostró su dibujo y explicó: este es el árbol que representa a todos nosotros. Sus raíces están aquí, fuertes, pero sus ramas alcanzan lugares lejanos. Así somos nosotros, crecemos y llegamos lejos. Los otros niños también compartieron sus sueños. Uno quería ser pintor, otra soñaba con cuidar animales y alguien más quería ver el mar por primera vez. Cada dibujo era único, pero todos compartían una cosa: esperanza. Amelia les dijo: recuerden, aunque ahora estén aquí, eso no define quiénes son ni quiénes serán. Cada uno tiene derecho a un futuro lleno de posibilidades, y mientras esperen ese futuro, pueden practicar la bondad, el respeto y la amistad. Estos valores son las verdaderas alas que los ayudarán a volar. Con el tiempo, Tomás dejó de sentir que las paredes lo atrapaban. Descubrió que podía construir sus alas cada día al ayudar a sus compañeros, al aprender cosas nuevas y al soñar en grande. Y cuando finalmente llegó el día, sabía que estaba listo para volar. Valores a resaltar: esperanza, aprender a mantener la fe en un futuro mejor, solidaridad, ayudar a los demás en el camino, respeto, reconocer que todos tienen sueños y derechos, perseverancia, trabajar para construir un mejor mañana. Reflexión: este cuento nos enseña que la libertad no solo es física, sino también emocional y mental.
Los sueños y los valores nos dan alas para superar cualquier obstáculo y construir un futuro lleno de oportunidades. A continuación, un tema musical. Munas kecai, tutap uncai mas kakunai, taris pasus kukunai, warmi sitai. Munas kecai, tutap uncai mas kakunai, taris pasus kukunai, warmi sitai. Tangrai kulai, nyakarin bidai, sovo kulai, sipasitai. Tangrai kulai, nyakarin bidai, sovo kulai, sipasitai. Buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Las estrellas de Ana. En una noche tranquila, detrás de las ventanas con barrotes, Ana, de 12 años, miraba el cielo. Aunque no podía ver muchas estrellas desde allí, se imaginaba que cada una representaba un deseo. Ana tenía su cuaderno donde escribía historias sobre las estrellas. En sus cuadernos, cada estrella era un niño con un sueño: aprender a tocar un instrumento, viajar al mar o simplemente correr libremente por un campo. Una tarde, mientras Ana dibujaba estrellas en su cuaderno, llegó Diego, un niño que también vivía allí.
¿Qué haces?, preguntó. Ana sonrió tímidamente y le respondió. Escribo deseos. ¿Quieres contarme el tuyo? Diego se juntó a ella y pensó un momento. Mi deseo es volver a casa y cuidar de mi abuela. A veces sueño que estoy junto a ella, jugando en el jardín. Ana dibujó una estrella junto a su deseo y dijo, ahora también es parte de mi cielo. Pronto más niños se unieron a Ana. Cada uno compartía sus sueños y Ana dibujaba en su cuaderno. Algunos querían ser doctores, otros soñaban con la música o con un abrazo de sus familias. Poco a poco, el cuaderno de Ana se llenó de estrellas y sueños. Una noche, la maestra Clara los reunió en el patio. He oído hablar de sus estrellas, dijo. Quiero que sepan algo importante. Aunque ahora estén aquí, cada uno de ustedes tiene un derecho a soñar, a aprender y a construir un futuro mejor. Estos sueños son un camino hacia la libertad. Ana levantó la mano y preguntó, ¿cómo podemos hacer realidad nuestros sueños si estamos aquí? Clara respondió con una sonrisa. Comienza con pequeños pasos, aprender algo nuevo, ayudar a un amigo y nunca dejar de creer en ustedes mismos. La libertad también está en su corazón y en cómo enfrentan cada día. Esa noche, mientras Ana miraba el cielo desde su ventana, sintió que las estrellas brillaban un poco más. Comprendió que aunque los muros seguían allí, sus sueños eran más grandes que cualquier límite. Valores a resaltar. Esperanza. Mantener vivos los sueños, incluso en circunstancias difíciles. Solidaridad. Compartir y apoyar los sueños de otros. Resiliencia. Encontrar fuerza para seguir adelante y crecer en un futuro mejor. Empatía. Reconocer y valorar las historias y deseos de quienes nos rodean. Reflexión. Este cuento nos muestra que, aunque los niños puedan enfrentarse a limitaciones físicas, sus sueños y valores les permiten encontrar la libertad interior. Soñar juntos y apoyarse mutuamente es el primer paso para alcanzar un futuro lleno de posibilidades. Somos niños, somos vos, con derechos y con valor, a jugar, a aprender, a soñar y a crecer. El Departamento de Prensa y Programaciones de esta radioemisora presentó Derechos del Niño, producido por AFAS, Asociación Femenina de Acción Social, Juliaca, Perú. Estuvieron con ustedes Angélica Rina Aceituno Machaca y Jaime Jared Chávez Meléndez, con la colaboración de Damaris Mayra Vilca Quispe, Yair André Vilca Condori y Aleida Aceituno Machaca. Hasta nuestra próxima emisión. Para más información pueden visitar nuestras redes sociales, en Facebook como AFAS OBC y en YouTube como AFAS-ORG.